Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman con Anjali Kamet. En Nueva Jersey, un inmigrante salvadoreño murió el 1 de agosto tras permanecer recluido durante 6 semanas en la tristemente célebre cárcel de ICE en Newark, conocida como Delaney Hall. Edwin López Cornejo es al menos la persona número 23 en morir bajo custodia del ICE solo este año, mientras que más de 50 inmigrantes han muerto en esta situación desde que el presidente Trump regresó a la presidencia. La madre de López Cornejo, María Cornejo, dijo que su hijo tomaba medicamentos para controlar la diabetes, las convulsiones y la presión arterial, pero que no había recibido sus medicamentos con regularidad desde que fue detenido. Ella dijo que habló por última vez con su hijo el 31 de julio, cuando informó de un entumecimiento en el lado derecho de la cara y en la mano derecha, y dijo que lo iban a someter a pruebas médicas. Inmigración afirmó que López Cornejo sufrió una emergencia médica el 1 de agosto y fue trasladado al Hospital Universitario de Newark. María Cornejo habló con la organización Movimiento Cosecha a través de una conexión en vivo el 3 de agosto y dijo que su hijo había vivido en Estados Unidos durante unos 20 años y que fue detenido por el ICE en junio cuando se dirigía al trabajo en Plainfield, Nueva Jersey. Me deja un dolor muy profundo, mi hijo. Estos señores andan agarrando a la gente trabajadora y no sé, cayó en manos de ellos, mi hijo. No sé cómo fue el trato que me le dieron allá adentro, pero lamentablemente mi hijo falleció y yo de allí no he tenido ningún tipo de llamada relacionada con de donde él falleció, porque él no falleció en el hospital, él falleció en el centro de detención. Ya me llamaron del hospital a mí que ya él cuando llegó ya iba fallecido. Lamentablemente ya no pudo ver a su hija. Su hija se llama Ashley López, tiene 12 años la niña. La deja huérfana mi hijo, y me deja con un dolor muy profundo. Yo no quiero que otras madres sigan pasando lo mismo que yo estoy pasando, yo lo que quiero es justicia. El 4 de agosto, casi un centenar de personas se manifestaron en Highland Park para pedir el cierre de Delaney Hall, rezar y escuchar a los seres queridos de los detenidos. Ashley Cornejo, la hija de 12 años de Edwin López Cornejo, se dirigió a la multitud. Mientras estaba detenido, perdió 18 kilos y, cuando yo vi esos videos en las noticias sobre él, decía que los trataban horriblemente y que su cara y sus manos estaban entumecidas y que los tenían esposados. Cada vez que lo esposaban, sus manos se ponían de color púrpura. Tenía presión arterial alta y diabetes. Y se negaron a darle su medicación y le restaron importancia a sus quejas. Ellos saben que son responsables y saben que son culpables, pero quieren mentir al respecto para no sentirse culpables. No son inocentes en lo absoluto. Ashley tiene 12 años. Delaney Hall es gestionada por la compañía penitenciaria con fines de lucro GEO Group. Para profundizar en el tema nos acompañan dos invitadas, la congresista demócrata Ana Lilia Mejía, quien ha pedido el cierre de Delaney Hall, y Gabriela Soto, esposa de Martín Soto, quien estuvo detenido en Delaney Hall de febrero a mayo cuando fue transferido al centro de detención de Elizabeth tras ayudar a organizar una huelga de hambre en Delaney. Bienvenidas a Democracy Now! Comencemos con la congresista Mejía. Usted ha solicitado el cierre de Delaney Hall. Hable sobre Edwin Cornejo López. ¿Qué le han dicho las autoridades de la prisión con fines de lucro a usted, una miembro electa del Congreso de Estados Unidos? En primer lugar, gracias por abordar este tema. Y de nuevo, me alegra mucho saber que también está hablando con Gaby, quien ha estado luchando tan intensamente en nombre de su esposo y de los inmigrantes detenidos en Delaney Hall. GEO Group, que dirige Delaney Hall, y CoreCivic, que dirige el centro de detención de Elizabeth, son dos de los contratistas más grandes que nuestro gobierno utiliza para gestionar estos centros de detención, y estas empresas han vuelto cada vez más difícil para los representantes, como yo, acceder a esas instalaciones y hablar con los detenidos. Han hecho casi imposible, en realidad imposible, que los funcionarios estatales de salud entren y determinen si las condiciones en estos centros de detención son realmente seguras. Pero esto es lo que he podido comprobar en las múltiples veces que he estado en ambos centros de detención.
En primer lugar, el personal de estas instalaciones simplemente no parece capaz de atender adecuadamente las necesidades de los detenidos, en particular las de quienes presentan problemas de salud crónicos. Lo noté el primer día que entré a uno de estos centros de detención. Escuché a varios detenidos que dijeron que no estaban recibiendo su medicación de forma correcta para sus problemas de salud crónicos y que a menudo les daban un puñado de píldoras y no sabían qué contenían realmente ni si eran las adecuadas. En un caso, al visitar a una de las personas que represento, que se veía que estaba en mal estado de salud, e ir con ella a la unidad médica, pudimos determinar al final de mi visita que había estado recibiendo una cuarta parte del medicamento para la diabetes que su médico le había recetado, y no porque su médico lo cambiara, y no porque la detenida lo pidiera, sino porque alguien dentro del centro de detención tomó esa decisión sin siquiera consultar con su médico o llamar a la farmacia o a su familia para confirmar la cantidad de medicamento que solía tomar. Or her family to confirm the amount of medication that she usually took. This to me, Esto, a mí, y lo dije de inmediato, me parece un abuso médico y le puede costar la vida a una persona. Y me temo que esto es lo que le sucedió al señor Edwin. we are clear. Tenemos claro que las personas no están recibiendo el tipo de asistencia sanitaria que realmente necesitan, sobre todo en el caso de enfermedades crónicas, embarazos y cánceres. Ser indocumentado no debería ser una sentencia de muerte. Quiero traer a Gabriela Soto a esta conversación. Ella es la esposa de Martín Soto, quien estuvo detenido en Delaney Hall desde febrero y que en mayo fue trasladado al centro de detención de Elizabeth en Nueva Jersey tras ayudar a organizar una huelga de hambre en Delaney. Gabriela, bienvenida de nuevo a Democracy Now! ¿Cómo se encuentra y cómo está su marido? Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme de vuelta. Eh, Mi esposo está mentalmente derrotado. Mi esposo ya, ya no sabe qué más hacer, qué más pensar. Desde que lo han trasladado del centro de Delaney para Elizabeth, él estaba en solitario desde el 25 de mayo. Y yo le tuve que dar la noticia a mi esposo en mediante de solitario que he perdido a nuestra hija. Yo, yo tuve que empezar a analizar todo en cómo decirle, no sabía ni cómo darle esa noticia. Y eso es lo que está malo con el sistema, que nos están poniendo en un estado donde no podemos ni hacer nada, ni para defender a la gente, ni para defender a nuestros familiares. Nos están encerrando para, por, por quién sabe qué razón. Y yo me siento bien mal porque yo he tenido que enterarme el sexo de mi embarazo cuando ya iba a perder mi embarazo. Yo no pude ni, yo no pude ni darle un nombre y yo me enteré de nuestra bebé cuando ya falleció. Gabriela, nuestras más profundas condolencias por su aborto espontáneo. ¿Puede visitar a su esposo Martín? Usted ha dicho que él ha estado en régimen de aislamiento durante los últimos 3 meses. ¿Y cuáles son las últimas noticias de la huelga de hambre? Yo lo visito a mi esposo, pero porque él es, entre comillas, un peligro para el país. Entonces, no lo puedo visitar todos los días. Es dependiendo de la guardia que está allí
que da las visitas. Sí, el sistema de visitas es diferente que en Delaney. Delaney te daban ciertos días y te daban cierto tiempo. Elizabeth es todos los días y es 1 hora al día, pero por la misma razón que está en solitario, su horario de él es diferente. Y ya está allí casi 3 meses. Lo único que yo quiero decir de Delaney Hall y de la centro de Elizabeth es que se tiene que cerrar, pero antes que se cierre ese centro, se tienen que liberar a esta gente, porque esta gente no te está haciendo nada malo. Más bien los inmigrantes son los que hacen este país mejor. Crean las pistas en cual manejamos, crean las casas en que hacemos, en que vivimos, la comida que comemos, hacen todo por nosotros y no debemos hacer esto. Y yo quiero, esto tal vez no es un ice murder, pero para mí sí lo fue, para mí sí, porque si mi esposo nunca estuviera en ese centro, yo estuviera ahorita bien de estado. Si nunca hubiera pasado todo lo que ha pasado, si nunca lo hubieran trasladado, si nunca le hubieran hecho daño, yo nunca hubiera estado en tanto estrés para yo perder mi embarazo y estar buscando cada avenida solo para poder liberarlo por un sistema que no es justo. Y debemos tener justicia para Edwin también, porque no es la primera persona que muere en Delaney Hall ni en las manos de los agentes de ICE. No es la primera persona. Y tenemos que pelear para la justicia de estas personas, porque estas personas no nos están haciendo nada. Y yo estoy bien confiada en mi fe que estos centros se deben cerrar y debemos liberar a la gente. Porque antes de cerrar un centro, toda la gente tiene que ser liberada. Gaby, usted estuvo en nuestro estudio aquí en Nueva York, a donde vino de Nueva Jersey justo después de que Martín fuera transferido y nos habló sobre quién es su esposo. ¿Puede compartir de nuevo lo que le sucedió a Martín mientras lideraba la huelga de hambre? ¿Por qué fue arrestado inicialmente y qué hizo en Delaney Hall, la cárcel operada por el grupo GEO, antes de ser transferido a la cárcel de Elizabeth operada por CoreCivic, ambas empresas privadas con fines de lucro? Which is run by CoreCivic. Both for-profit private companies. Mi esposo es un buen padre, él es un buen esposo, es un buen hijo. Mi esposo no es una mala persona, no es un criminal, él no es nada malo. Él, él tiene un corazón enorme. Por eso estoy luchando por él. Porque mi esposo es todo para mí. Yo lo conocí desde que tuve 19 años y yo sé que es la misma persona que yo conocí, la misma persona en cual yo me enamoré. A él lo agarraron en la calle como a la mayoría de todas las personas que están allí en esos centros. Lo agarraron en la calle, en el trabajo, en su almuerzo, en la casa. Él estuvo recogiendo pañales, estuvo en la calle, solo, porque ese día yo me olvidé que no había pañales en la casa, entonces lo mandé para que él salga. Y allí lo agarraron. Yo me enteré como por las 10:30 de la noche cuando recibí una llamada de un prison jail number. Y allí es cuando ya supe que era ICE. Ya supe. Y yo me siento mal porque mi esposo, yo necesito a mi esposo en la casa. Yo quiero a mi esposo en la casa. Estos meses sin él, lo extraño tanto.
Gabriela, ha habido más de 70 personas detenidas en Delaney Hall que presentaron demandas de negligencias médicas y acabamos de conocer la muerte de Edwin Cornejo, también bajo custodia del ICE. ¿Puede hablar sobre lo ocurrido cuando formó parte de las protestas frente a Delaney y cuando su esposo lideraba la huelga de hambre dentro de esa cárcel? ¿Se hablaba sobre la cuestión de las negligencias médicas? A cada rato. Desde que mi esposo entró a esa facilidad en el 1 de febrero, era cada rato, de todas las personas, porque yo empecé a hacer horas voluntarias en la Carpa Blanca, yo creo que en abril o terminando marzo. Y yo empecé a entrar a las visitas para hablar con otros detenidos. Y a cada rato yo sabía, por experiencia personal, por las personas que ayudamos, porque tratamos de hacer formularios para que le den sus medicamentos. Yo sé que la ignorancia del sistema médico que hay adentro de estas facilidades es injusta. Yo sé también porque cuando mi esposo entró a este país hace 2 años, él también estuvo en varios centros, en varios. Durante 4 meses él estuvo detenido y estuvo detenido en 7 centros en 4 meses. Y a cada rato, cuando se enfermaba, era un sistema donde tenían que siempre estar pidiendo una solicitud para una pastilla pequeña. El sistema está tan corruptado que no, que cuando todo empezó, no empezó por la ignorancia de la situación médica, yo creo que lo último que fue para que esté colapsado y se haga toda esta huelga que se ha hecho, era por la atención médica que no les recibían, era por la comida que estaba expirada, fea, helada, todo. Era por la manera que no les prestan atención, son las maneras porque son racistas, son varias cosas que hasta lo último, porque todos estaban aguantando tanto, hasta que una semana antes del 22 de mayo le dieron comida de gusanos. Eso ya le colapsó el vaso a todos los detenidos en la unidad 2, todos. Hasta los detenidos, cuando subieron a la unidad, empezaron a todos llamar a la Carpa Blanca, a sus familiares y a todos. Yo sé porque yo estaba allí. No solo mi esposo me ha llamado, pero también otros detenidos me han llamado después de eso, diciéndome lo que ha pasado y que le cuente a la Carpa Blanca. Y mientras, todas las personas en la Carpa Blanca ya estaban enterando de eso. Entonces, quisimos hacer una rally para las familias, para nosotros poder sentir una voz, para pelear por nuestros familiares. Gaby, antes de terminar, ¿hay novedades en el caso de Martín? ¿En qué punto está el proceso mientras él sigue en aislamiento en la cárcel del ICE de Elizabeth? No hay actualización. No hay nada todavía. Gabriela, continuaremos siguiendo su caso y los casos de tantos otros encarcelados en cárceles de ICE en todo el país. Gabriela Soto es la esposa de Martín Soto, quien estuvo detenido en Delaney Hall de febrero a mayo, cuando fue transferido a la cárcel de Elizabeth después de ayudar a organizar una huelga de hambre en Delaney. Para ver esta entrevista en inglés y nuestras otras entrevistas con Gabriela, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman con Anjali Kamet. Gracias por acompañarnos. I'm Amy Goodman with Anjali Kamet. Thanks so much for joining us.